Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en la biblioteca Jaime García Terrés, de la Ciudad de los Libros, en la Ciudadela. Sir Thomas Browne dijo que el hombre nunca está solo porque además de que está consigo mismo y con sus propios pensamientos, está con el diablo, que siempre hace compañía a nuestra soledad. Uno de los temas más fascinantes en la literatura es el del doble. Aquel personaje que es igual que el protagonista y que en esa perturbadora semejanza logra desestabilizar al original e incluso confundirlo. Si todos tuviéramos un doble en algún lugar del mundo, ¿cuál sería el original? ¿Usted o el otro? Quédese hoy aquí, en La Otra Aventura, porque hablaremos sobre el doble en la literatura. Vamos a recordar a los escritores que escribieron novelas y relatos sobre el doble. Dostoyevsky, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Kafka, H.G. Wells. Del mismo modo, vamos a tocar a los dobles en el cine y a los superhéroes, esos dobles disfrazados. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Me pregunto cuál sería el doble de Jaime García Terrés. Seguramente, en alguno de los libros de su biblioteca se encuentra ese secreto y alguien un día, leyéndolo, lo descubrirá. ¿A usted le inquietaría tener un doble? El tema del doble podría interpretarse como la búsqueda del yo, la identificación del alma en un reflejo viviente. Se supone que cada ser humano tiene una identidad propia y única, está vinculada con su cuerpo, con su imagen, también desde luego irrepetible. Sin embargo, la creencia platónica de la antigua Grecia de que el universo es una copia invertida del orden celestial ha dado motivos para que se crea que existe un mundo paralelo en el que cada uno de nosotros tiene un doble. Claro que desde el punto de vista del psicoanálisis, la búsqueda de la propia imagen supone una indagación en la identidad personal, así como la alteridad que forma parte y que se complementa a sí misma. En este sentido, Paul Richter, en 1796, acuñó el término doppelganger para nombrar el conflicto que causa el doble. Justamente, el cuento William Wilson de Edgar Allan Poe aborda el tema del doble y de la inevitable autodestrucción de los personajes. En este cuento, William Wilson narra su vida en un colegio donde se convierte en líder de sus compañeros, excepto de uno que precisamente se llama igual que él. A medida que avanza el relato, ambos personajes se convierten en competidores despiadados, lo que provoca que William le tema a su adversario. Sin embargo, el lector se dará cuenta que las aparentes diferencias entre los dos personajes, que eran evidentes desde un principio, se diluyen poco a poco. William Wilson, al darse cuenta de las semejanzas con su homónimo, siente miedo, pues se da cuenta que su compañero tiene algo de extraordinario y sobrenatural. Poco a poco, mientras el parecido se acentúa, William alimenta un odio creciente hacia su homónimo y le aterroriza observar en el otro sus propios rasgos y gestos. Inicia entonces una persecución en la que el doppelganger no le dará tregua a William, hasta que William no soporta más el acoso de su doble y lo mata, con lo cual termina por matarse a sí mismo. El cuento de Poe es peculiar porque, aunque el doble es aterrador, en realidad representa lo mejor de William. De hecho, su persecución parece querer salvarlo siempre de cuanto peligro se le presenta, pero al final pareciera que el único propósito de William es aniquilarse a sí mismo, como efectivamente sucede en el cuento de Edgar Allan Poe. Una novela emblemática que ha tenido varias adaptaciones en el cine, el teatro y hasta en las novelas gráficas es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Louis Stevenson. Usted seguramente recordará episodios de televisión e incluso dibujos animados en los que un personaje se transforma en otro totalmente distinto en cuanto bebe una pócima. Este es justamente el planteamiento de esta novela, pero el desarrollo de la trama es mucho más complejo y devastador. El Dr. Jekyll intenta dar con la fórmula para una poción que separe el bien del mal.
Cuando pensó que había encontrado la fórmula correcta, decidió probarla en su propia persona. De modo que cuando bebía la pócima, sufría dolores, deformaciones y un cambio de carácter que lo llevaban a convertirse en un ser repugnante, justo lo contrario a lo que solía ser. A este ser despreciable lo llamó Mr. Hyde. Aunque en un principio logró controlar sus transformaciones y regresar a la normalidad, poco a poco las transformaciones empezaron a sucederse sorpresivamente, incluso sin ayuda de la pócima. Paulatina pero inexorablemente, Mr. Hyde empezó a apoderarse del Dr. Jekyll, al grado que el doctor decidió dar instrucciones precisas a su abogado para que si llegase a desaparecer, se le entregaran todas sus posesiones a Mr. Hyde. Abatido y consciente de que ambas partes de su personalidad actuaban con la mayor sinceridad, decide encerrarse en su laboratorio por temor a convertirse en ese monstruo incontrolable que, sin embargo, reflejaba fielmente la otra parte de su personalidad. A lo largo de la novela, el autor hace reflexiones acerca de la moral, el bien y el mal, pero sobre todo de la dualidad que habita en todos los seres humanos. El control de los impulsos negativos se debe en gran medida a que formamos parte de una sociedad que dicta normas de comportamiento y de convivencia. Pero, ¿qué pasaría si se pudiera disociar completamente el bien y el mal de los individuos? Si no hubiera matices en la personalidad de los individuos, el Dr. Jekyll logró conocer el lado más puro de su perversidad y fue incapaz de controlarlo. No se pierda esta breve novela. Si se lee con atención, puede ser de verdad aterradora. A las 8 de la mañana, Jakov Petrovich Goliathkin despertó de un sueño profundísimo. Comenzó bostezando, se desperezó y después finalmente abrió los ojos. Es indudable la capacidad clásica de Dostoyevsky para retratar el alma humana. En su segunda novela, escrita en 1846 y titulada precisamente El doble, el autor narra las desventuras de Jakov Petrovich Goliathkin, un gris funcionario de Estado sin atributos, cuya mayor ambición es ascender en el ámbito social y económico, casándose con la hija de su jefe. Su imaginación febril y ansias de triunfar en sociedad lo llevan a creer que Clara, la hermosa hija de su jefe, lo favorece sentimentalmente. Por tal motivo, se presenta sin haber sido invitado a la fiesta de la joven para presentarla en sociedad y sin demora es echado con escasos miramientos. Humillado y triste vaga por las calles hasta que se encuentra con un individuo que dice llamarse igual que él y que se le parece físicamente y también en el carácter. Se entienden también que terminan emborrachándose juntos y durmiendo en la habitación de Goliathkin, pero a la mañana siguiente el peculiar amigo ha desaparecido. Y es justo en ese momento cuando empiezan los verdaderos problemas para el protagonista, pues su supuesto amigo usurpa su lugar en la oficina, se gana el favor de sus compañeros, muestra un carácter burlón y cizañero. Este doble no solo representa lo contrario del protagonista, sino que se aprovecha de sus debilidades. El doble, Fyodor Dostoyevsky. En la editorial Cal y Arena hemos publicado un libro de cuentos clásicos, El doble, el otro, el mismo, con prólogo y comentarios del escritor Bruno Estañol. El doble evoca la soledad esencial del ser humano, escribe Estañol, y nos advierte sobre la certeza de nuestra identidad. La palabra doppelganger quiere decir el que camina al lado, como si junto a usted lo acompañara siempre una sombra. Para realizar esta antología, Estañol se ha hecho algunas preguntas esenciales. ¿Es el doble un verdadero fantasma de todos los seres humanos? ¿Es el doble un gran mito creado por el cerebro humano? En estos cuentos se encuentra siempre algo de uno mismo. ¿Tenemos todos un doble? Si tenemos un inconsciente o un alma, la respuesta es indudablemente positiva. En el prólogo a estos cuentos clásicos, Bruno Estañol nos dice que uno de los grandes problemas del ser humano es su identidad. Muchos hombres y mujeres se sienten atrapados en su yo, en su cuerpo. Algunos, como el poeta Cavafis, se han dado cuenta de que uno arrastra su miserable yo a donde quiera que vaya. Los viajes son una ilusión. El doble, el otro, el mismo, reúne cuentos extraordinarios. Menciono algunos.
El hombre doble de Marcel Schropp, El de Guy de Maupassant, Diario de un loco de Nikolai Gogol, Incidente en el puente Owl Creek de Ambrose Bierce, El caso del difunto Mr. Elpham de H.G. Wells. Los escritores con frecuencia tienen varios dobles. De hecho, la escritura es un ejercicio de doblez. El que se sienta frente a la computadora es otro. Vamos por la vida con un doble dentro y a veces también con un doble afuera. El doble, el otro, el mismo, publicado en Ediciones Callarena. En el prólogo El doble, el otro, el mismo, Bruno Estañol afirma que vale la pena mencionar que existen innumerables películas sobre el doble. La novela de Stevenson ha sido filmada muchas veces. El estudiante de Praga, de Paul Wegener, es una película canónica del doble. Otros críticos incluyen La otra vida de Veronique, de Kieslowski, Ese oscuro objeto del deseo, de Buñuel, En un día claro se ve hasta siempre, de Barbra Streisand, y El pasajero, de Antonini. Existen también muchos cómics sobre el doble. El doble de Superman es Clark Kent, mediocre y resignado periodista enamorado de Luisa Lane. Ella nunca sospecha inverosímilmente de su doble personalidad. El doble de Batman es Bruno Díaz, al parecer un rico inútil aficionado a los carros extravagantes. Los grandes héroes de los cómics, incluyendo a la Mujer Maravilla y al Hombre Araña, tienen dobles que más o menos corresponden al Man Next Door. Esto refuerza la tesis de Otto Rank de que el doble representa también al héroe primitivo. En los cómics, el doble como héroe aparece en su más transparente expresión. Los poemas del doble constituyen un vasto campo inexplorado. Se ha dicho que Gilgamesh, acaso el primer poema escrito para los seres humanos, es sobre un doble llamado Enkidu. El primero que habló de la extrañeza en un texto literario fue Sigmund Freud, quien reconocía en el doble uno de los grandes ejemplos de lo siniestro en la vida cotidiana. Dicho lo cual, usted tiene que preguntarse si tiene un doble, si lo conoce, si espera encontrarse un día con él. En este espacio, el público encontrará, como todas las semanas, una ventana por donde pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. No hay necesidad de fuego, el infierno son los otros. Jean-Paul Sartre. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.